Listo. Hallo zusammen, hola a todos. Voy a compartirles la ventana de los ejercicios y comenzamos a realizarlos. El día de hoy vamos a realizar ejercicios de acerca de pronombres personales. Übungen Personalpronomen. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Ya? Se va gut. Listo. Entonces, vamos a realizar el primer ejercicio, la parte A. Setzen Sie den passenden Verbegleiter, Nomen oder Pronomen ein. Ubique los siguientes complementos o acompañantes del verbo. En este caso se refieren a nombres o pronombres. Entonces tenemos varias oraciones, 10 oraciones, y en cada una de ellas debemos ubicar, de acuerdo a la conjugación que tengamos del verbo, el pronombre correspondiente, o en el caso de que haya un nombre, pues el nombre. Entonces tenemos que estar muy pendientes de cómo está conjugado el verbo. El primero, tenemos el espacio y luego dice estudia in Köln. Y tenemos estos pronombres, du, ich, wir, ihr, euch, und sie. ¿Cuál creen ustedes? Miren la conjugación del verbo, studiert. Exacto. Bueno, puede ser ia y John dice que hoy. Recordemos que hoy es el pronombre personal utilizado en otros casos de declinación que no son el nominativo. Miremos a ver esta oración que nos dice. Si fuese, digamos, ia, vosotros estudiáis en Köln, tendría sentido. No hay ninguna pista o ninguna marca adicional que nos indique que la oración está en otro caso de declinación, está en nominativo. Por lo tanto, aquí el único pronombre que cabría sería ia. Estudia en Köln. Recordemos que du tiene otra terminación, ich también, wir también, y sí también tendría otra terminación. Y como la oración nos indica que sea un caso distinto al nominativo, no podría ser hoy. Exacto. Entonces es ia. Vamos a ver a la segunda oración. Espacio, luego tenemos schreiben morgen ein Diktat. Escribir mañana un dictado. ¿Cuál sería el verbo, perdón, el pronombre que correspondería a ese espacio? Tenemos, bueno, en realidad tenemos dos nombres, un sustantivo, dos nombres y dos pronombres. Y de entrada podemos descartarlo. ¿Cuál otro podríamos descartar? Bueno, aquí dicen que la respuesta es Udo un ich y exactamente la respuesta correcta es el único que está conjugado en, digamos, el único pronombre, perdón, pronombre no, son los únicos nombres que corresponden a esta eh, conjugación que es en plural. Udo un ich, que si lo transformáramos en pronombre sería nosotros. Ya, primera persona de el plural. Udo und ich schreiben morgen ein Diktat. Listo, vamos a la tercera oración. Espacio y heißt Karl Ulrich. Alguien, no sabemos quién, pues aquí están las opciones. Heißt Karl Ulrich. ¿Cuál creen ustedes que de estas opciones sería la respuesta correcta? Mein Nachbar,
Exacto. Es el único que corresponde. Bueno, hay otro pronombre aquí que corresponde con la declinación del verbo. Y es este pronombre, sí. Pero en entrada en la oración nos está dando un nombre masculino. Entonces no podría ser ella, ¿cierto? El nombre masculino, lo único que coincide acá es mein Nachbar. Mein Nachbar heißt Karl Ulrich. Mi vecino se llama Karl Ulrich. Tercera persona del singular, él. En la 4, espacio y luego hat drei Geschwister. Tiene 3 hermanos. ¿Cuál sería la opción ahí correcta? Sí, exacto. ¿Sí con mayúscula o con minúscula? Con minúscula. Muy bien. Recordemos, para quienes tal vez hayan olvidado, la diferencia entre el sí con mayúscula y el sí con minúscula. Sí con minúscula puede hacer referencia a ella o puede hacer referencia a ellos o a ellas. Con mayúscula hace referencia a usted o a ustedes. Esa es la importancia de ponerle la mayúscula a ese pronombre. Acá la conjugación está en tercera persona, entonces solamente podría corresponder este sí a ella. Ella tiene 3 hermanos. Listo. Mira, pues la 5. Machen die Hausaufgaben. Hacen las tareas. O hacen las tareas. ¿Cuál de estas opciones es la única que corresponde? Bueno, hay una única opción aquí que podría corresponder a este espacio. Mejor. ¿Cuántas opciones cabría ahí? ¿Solo una? Bueno, en realidad en este ejercicio podrían en realidad ser dos. ¿Por qué? Recordemos que el sí con minúscula puede ser también la tercera persona del plural y se conjuga así. Sí, y también puede ser la segunda persona de plural o singular de manera formal. Entonces, cualquiera de estas dos podría ser. Puede ser usted hace las tareas o ustedes hacen las tareas como ellos hacen las tareas. Acá podría ser cualquiera de las dos, realmente. Pero supongamos que este sí que nos están dando acá es la opción de ella. Entonces podríamos ponerlo con mayúscula. Y machen die Hausaufgaben. Cualquiera de las dos sería una opción correcta, porque no tenemos el contexto para saber si están refiriendo a ellos, a ellas o a usted o a ustedes. Bueno, tenemos el contexto, digamos que las dos respuestas serían correctas. A menos que tal vez estén evaluando acá que como inicia la oración, pues tiene que empezar con mayúscula y pues podría ser esa, pero en, digamos, en términos gramaticales más que ortográficos de iniciar con mayúscula o no, puede ser o con mayúscula o con minúscula. Esta conjugación permite para ambas, es igual para ambas. Listo. En la sexta, ist nicht verheiratet, no está casado. ¿Quién? ¿Cuál sería la única opción aquí? Aquí sí hay una única opción válida. ¿Cuál sería? Exacto, Carl, tercera persona del singular. El resto ninguna coincide con el verbo ist, tercera persona del singular, del verbo sein. Luego vamos a la séptima. Arbeitet in Wolfsburg. Trabaja en Wolfsburg. ¿Cuál sería eh, el verbo que correspondería? Perdón, el pronombre que correspondería. IA podría ser. Es la única opción.
No entiendo, y el del has. Sí, permítame, le digo qué significa, creo que es cazador, pero lo olvidé en este momento. De Hase, creo que es cazador. Perdón, la liebre. De Hase es la liebre, el conejo. Pero sí, la opción correcta aquí es IA. Ihr arbeitet in Wolfsburg. Vosotros trabajáis en Wolfsburg. Salvo que este verbo, el verbo arbeiten, tiene la misma terminación en la segunda persona del plural como en la tercera persona del singular. Entonces, por eso, pero por el contexto, digamos que sería muy extraña la oración de Hase arbeitet in Wolfsburg. Listo, vamos a la otra oración. La oración 8. Antwortet Holger nicht. Eh, no respondió a Holger. Bueno, si les digo la traducción exacta de este verbo, pues ya sabrían de entrada eh, qué persona corresponde. Entonces les pregunto, ¿qué pronombre sería el único que correspondería aquí en esta opción? Exacto, tú. Tú, tú no le respondiste a Holger. Du antwortest Holger nicht. Perdón, acá se me fue una de más. En la 9, brauche viel Geld. Brauchen es el verbo necesitar mucho dinero. ¿Cuál es el único verbo, pronombre que corresponde con esta conjugación del verbo brauchen? Exacto, ich, es la única. Ich brauche viel Geld. Listo. Vamos entonces con los siguientes ejercicios. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto, sobre alguna palabra que no hayan alcanzado a escribir? Ah, bueno, nos falta uno. El décimo, kaufst jeden Tag neue Schuhe. Kaufen es el verbo comprar cada día nuevos zapatos. Este verbo comprar, está conjugado en qué persona. ¿Cuál sería el pronombre que debería ir en este espacio? Exacto, du. Du kaufst jeden Tag neue Schuhe. Tú compras cada día nuevos zapatos, o zapatos nuevos. Listo. ¿Tiene alguna pregunta sobre alguna palabra que no hayan alcanzado a escribir? Bueno, me alegra saber que se han interiorizado las formas de conjugación de los verbos regulares. Profesor, ¿podría por favor dejar ver la página completa para tomarle un pantallacito? Uy, espera, puedes decir nuevamente, no sé si fue mi internet o qué, pero no te escuché nada. Ah, que sí, podría por Sí, favor dejar ver la página completa. sí, claro. Mira, acá está. Voy a ponerle así un minutico y ya seguimos. Danke. Vite.
Entschuldigung, se cayó mi internet. Listo, ya les pongo nuevamente la pantalla. Entonces, bueno, les decía, vamos a responder aquí estas preguntas con un sí o un no. Entonces, la estructura es sencilla. Ponemos sí o no, una coma y después hacemos una afirmación o una negación. Entonces, respondamos esta primera pregunta de manera afirmativa. Les du Deutsch, ¿cómo sería la respuesta de manera afirmativa? Ja, ich lerne Deutsch, sehr gut. Ja, ich lerne Deutsch. Braucht ihr Geld? ¿Vosotros necesitáis dinero? Respondámosla de manera negativa, digamos que no. Pues seguramente es falso, pero respondamos de manera negativa. ¿Cómo sería? No, Irnasa sería una mala respuesta porque nos están preguntando vosotros. Si los que responden son vosotros, ¿cómo responderían? No responderían vosotros, responderían nosotros. Entonces la respuesta no es con IA, sino con BIR. Vía, exacto. O sea, si en la pregunta preguntan por vosotros, obviamente la respuesta no va a ser con el mismo pronombre. Es como si preguntas du, con du, la respuesta no va a ser con el mismo pronombre, va a ser ich, ¿cierto? A quien le están preguntando. Entonces, por ejemplo, la respuesta de John, nein, bueno, ahí se comió la R y puso una E, entonces, wir brauchen kein Geld. Sehr gut, esa es la respuesta. Nein, wir brauchen kein Geld. ¿Por qué ponemos el kein? Recordemos que cuando nosotros vamos a negar y estamos negando sustantivos, por lo general se utiliza el kein, el pronombre indeterminado. Y pues dependiendo obviamente del género del sustantivo, pues tenemos el género del pronombre indeterminado. En este caso es neutro, das Geld, das kein. Nein, wir brauchen kein Geld. Vamos a la pregunta 13. Sind Sie Herr Jungen? ¿Es usted el señor Jungen? Digamos que la respondemos afirmativamente. ¿Cómo sería esa respuesta? Bueno, si fuera afirmativa, ja, ich bin Herr Jungen. Si fuera negativa, bueno, la respuesta que dio negativa, John Fitzgerald, no. Sería, ich bin Herr Jungen nicht. O bueno, también es correcto decirlo así, salvo que es más común la forma en la que el nicht aparece al final. Pero entonces, como estamos haciendo la afirmativa, sí es así. Ja, ich bin Herr Jungen. Respondamos a la 14 de manera negativa. 14. ¿Haben Sie Geschwister, Herr Holt? ¿Tiene usted hermanas, señor Holt? Hermanos, perdón, señor Holt. ¿Cuál sería la respuesta? No, Esteban, esa no es la respuesta. Es la respuesta tal como la hace John, porque recordemos que Geschwister es un sustantivo. Entonces los sustantivos nosotros no los negamos con el nicht, sino ¿qué? Perdón, con el kein.
Pero la respuesta de John es parcialmente correcta. ¿Cuál es el error? El kein no estaría de esa forma. Die Geschwister, hermanos, plural. Entonces sería keine, exacto, genau. Entonces, digamos, nein, ich habe keine Geschwister. Geschwister. Nein, ich habe keine Geschwister. Von Holger in Stuttgart. ¿Vive Holger en Stuttgart? ¿Cómo responderíamos? Pongan mucho cuidado a los pronombres. ¿Cómo responderíamos? Von Holger in Stuttgart. ¿Vive Holger en Stuttgart? ¿Qué pronombre deberíamos utilizar en esa oración? Supongamos que la vamos a responder de manera afirmativa. ¿Qué pronombre necesitamos? Exacto, la respuesta como la de Esteban Ríos es correcta. Ja, er wohnt in Stuttgart. Ja, er wohnt perdón, Stuttgart. Ja, er wohnt in Stuttgart. Kauft ihr den Wagen? Compraron vosotros, no, compráis vosotros el carro. Algo así, bueno, saben que el vosotros nunca he podido conjugarlo en español. ¿Cómo sería la respuesta? Supongamos que es negativa. ¿Con qué pronombre deberíamos responder? Suponiendo que es negativa. Bueno, la respuesta de John es muy buena, está utilizando el perfecto. Nein, wir haben keinen Wagen gekauft, salvo que el kein lo está utilizando mal. Pero el resto está bien. Wir haben keinen Wagen gekauft. Porque es exacto, es acusativo. Esteban, la respuesta como la estás dando es incorrecta. Porque el kein se utiliza, perfecto, se utiliza para negar los sustantivos, como en este caso, Wagen, pero no se pone al final. El que se pone al final es cuando es nicht. El kein siempre se pone antes de el sustantivo. Entonces aquí funciona diferente, el nicht y el kein. El kein se pone antes del sustantivo. El nicht por lo general va después, pero sabemos que hay algunas excepciones en donde va antes. Entonces, utilicemos, por ejemplo, la respuesta de John Fitzgerald, sería Nein, wir haben keinen Wagen gekauft, utilizando el perfecto. O si quisiéramos decirlo en presente, wir kaufen keinen Wagen, sería la otra respuesta, en presente. Nein, wir kaufen keinen Wagen. Sehr gut. ¿Kauft ihr den Wagen? Nein, wir kaufen keinen Wagen. No, nosotros no compramos ningún auto. Sind Sie Herr und Frau Volta? ¿Son ustedes el señor y la señora Volta? ¿Cómo responderíamos? Supongamos que es afirmativa esa respuesta. Nueva, por ejemplo, ya wir sind. Es una respuesta simple, pero es correcta. Ya. Wir sind Herr und Frau Volta. Listo. A la 18. ¿Ist sie verheiratet? ¿Está ella casada? Ahí les pregunto, ¿por qué dije yo ella y no dije ellos o ellas? ¿Cómo me di cuenta que era ella?
Exacto, la respuesta es sí, ya, sí es verheiratet. Ist no, recuerda Mirna que te falta la T ahí en la conjugación. Ist mit T am Ende con T al final. Y exacto, por la conjugación del verbo es que me doy cuenta. No solamente por la pequeña S, Mirna, me doy cuenta que es ella, sino por la conjugación del verbo. Si fuesen ellos o ellas, recordemos que también podría ir con S minúscula. Entonces la respuesta es, digamos, ya, sie ist verheiratet. Verheiratet. Sí, es verheiratet, ella está casada. Arbeitet Herr Schmitz in Düsseldorf. ¿Trabaja el señor Schmitz en Düsseldorf? Supongamos que no, que es una respuesta negativa. ¿Qué pronombre debemos utilizar y cómo sería la oración? Negativo. Sería la respuesta negativa a esa pregunta. Miremos la respuesta de Mirna. Nein, Herr Schmitz arbeitet nicht in Düsseldorf. Podría ser así también, pero recordemos que el nicht, por lo general en estos casos, a menos de que haya un adjetivo antes o un verbo antes, un verbo después, perdón, va al final. Entonces aquí podría ser más bien como Nein, Herr Schmitz arbeitet in Düsseldorf nicht. También la respuesta que das es correcta, también puede ir así, salvo que les estoy diciendo cómo es más común. Ese nicht al final es más común, pero la otra forma también es correcta. Pues, nein, arbeitet in Düsseldorf nicht. Nein, arbeitet, perdón, arbeitet in Düsseldorf nicht. Ustedes se preguntarán, tal vez a alguno les surja esta pregunta, ¿por qué si Düsseldorf es un nombre, digamos, cumple la función de un sustantivo, por qué nosotros estamos llegando con nicht y no con kein? Porque aquí no está el sustantivo solo, está una preposición en ese sentido, no podríamos utilizar el kein. Además, pues cuando estamos refiriéndonos a lugares, por ejemplo, es poco común, no podríamos utilizar el kein. Entonces acá no tiene no cumple esa función de sustantivo, aunque lo sea. Un nombre, ¿cierto? Magst du heute Abend eine Pizza? ¿Haces tú en la tarde una pizza? Digamos que sí la respuesta. Entonces la respuesta es ich mache. Exacto. Entonces digamos, ya, ich mache eine Pizza. Oh, perdón. Ich mache heute Abend. Ich mache heute Abend eine Pizza. En alemán es común que aquellas palabras, aquellas expresiones que se refieran al tiempo vayan antes. Entonces, por ejemplo, ¿por qué yo dije ich mache heute Abend, perdón, ich mache heute Abend eine Pizza? ¿Y por qué no dije ich mache eine Pizza heute Abend? Porque heute Abend, hoy en la tarde, hace referencia al tiempo. Y por lo general, no es pues una regla es fija, pero digamos de manera común, ellos prefieren utilizar esas expresiones temporales antes. O sea, si está la posibilidad de que vaya antes o después, siempre van a preferir ponerla antes. Sehr gut. Vamos entonces a pasar a la última parte del ejercicio. Frage und Antwort
Antwortsätze bauen. Preguntas y respuestas, construir preguntas y respuestas. Beachten Sie die Satzzeichen. Ponga atención o percátese de los signos de puntuación. Bilden Sie einen Aussagesatz. Construya una afirmación en imperativo o construya una pregunta y conjugue el verbo. Entonces, por ejemplo, acá nos están dando el signo. Entonces, acá tenemos que construir una pregunta. Y tenemos estas palabras en desorden. ¿Cómo estaría construida esa pregunta? Exacto, muy bien, wie heißt du? Recordemos que hay unas palabras que se llaman B-frage, tipo de palabras que siempre empiezan con la letra B y que se utilizan para hacer preguntas. Palabras como wie, wo, wann, wer. Entonces, wie heißt du? Y el signo de pregunta al final, obviamente. Wie heißt du? Muy bien. Vamos a la segunda. Acá no nos dan el signo, acá no nos ponen signo de pregunta, eh, ni el signo de admiración que nos indicaría que es un imperativo. Por lo tanto, esto es una afirmación, una respuesta, y tenemos que construirla. ¿Cómo sería esa afirmación? ¿Cómo sería? Ah, perdón, se me fue el internet, pero ya estoy de nuevo acá. Entonces, les preguntaba, ¿cómo estaría construida esta oración? Empezamos ya con los sujetos, Harry Unisolde. ¿Cómo sería el resto de la oración? Exacto, Harry Unisolde leben in Lübeck. Sehr gut. In Lübeck. Lübeck. Harry Unisolde leben in Lübeck. Listo, la 23. Buchstabieren, deletrear. Pues sí, ustedes. Iren es el posesivo. Sus Namen, nombres. Y tiene el signo de imperativo. Entonces tenemos que construir una oración en imperativo. ¿Cómo sería esa oración? Recordemos el imperativo, que lo vimos. Exacto. Buchstabieren Sie Ihren Namen. Recordemos que cuando estamos haciendo el imperativo en el formal, es la estructura más sencilla que las otras, porque simplemente ponemos el verbo en infinitivo, buchstabieren, y luego el pronombre Sie, en mayúscula. Buchstabieren Sie Ihren Namen. Ihren Namen.
cuando el posesivo está utilizado con el pronombre sí en mayúscula, es decir, con el formal de la segunda persona, nosotros también tenemos que al posesivo dejarlo en mayúscula. Entonces, por eso van a encontrar el iren con mayúscula y no con minúscula. Buchstabieren Sie Ihren Namen. Y obviamente, el signo de admiración al final. Bueno, esto no es una regla fija, no es que todos los imperativos tengan que llevar el signo de admiración al final. En estos ejercicios se ponen como para que quienes están haciendo el ejercicio pues sepan reconocer el imperativo de otras formas, pero no es necesario. Obviamente el signo de admiración tiene esa misma función que en el español, hacer énfasis, eh, mostrar fuerza en una frase y por lo general las frases en imperativo pues tienen esa fuerza, pero no siempre. Podría simplemente dejarlo así con un punto al final y sería igual, seguiría siendo una frase en imperativo. Listo, vamos a la otra pregunta, la 24. Es una pregunta. Tener, Geschwister, hermanos. Bueno, ¿cómo sería la oración acá? Hast du keine Geschwister? Muy bien, excepto que no es con doble S, John, es con una sola S. ¿Cómo lo hace Mirna? Hast du keine Geschwister? Hast du keine Geschwister? ¿No tienes hermanos? Listo. Lo otro también es una pregunta. Arbeiten ihr wie lange schon? ¿Qué tanto o qué tan largo? ¿Cierto? Y schon es ya. Y a vosotros y el verbo arbeiten. ¿Cómo estaría construida esa oración? Recordemos ahí tenemos que conjugar el verbo arbeiten. Exacto. Exacto. Como lo hace John y como lo hace Esteban, es la construcción correcta. Wie lange arbeitet ihr schon? Wie lange? Wie lange arbeitet ihr schon? Wie lange arbeitet ihr schon? ¿Qué tanto trabajan ustedes ahora? Pues refiriéndose a una jornada, ¿qué tan largo? Eso es otra pregunta. Comen, llegar, man, hombre, Boger, ¿de dónde? ¿Cómo estaría construida esa pregunta? Woher kommt der Mann? ¿De dónde viene el hombre? Sehr gut. Woher kommt der Mann? Woher kommt der Mann? ¿De dónde viene el hombre? Brauchen Sie, perdón, brauchen, necesitar, dinero, y bueno, das es el artículo neutro, listo, creo que saben todo de acá. ¿Cómo estaría construida esta pregunta? Recordemos, en esas preguntas los verbos van al principio. ¿Cómo estaría conjugado ese verbo y cómo estaría construida esa pregunta? Brauchen Sie das Geld nicht? Sehr gut. Brauchen Sie das Geld nicht? Uy, obviamente aquí sí necesitamos el signo de pregunta porque miren que tiene la misma estructura del imperativo. Entonces, perdón, esto lo puse en mayúscula, esto es en minúscula. Nicht. Brauchen Sie das Geld nicht? ¿No necesitan el dinero o no necesita el dinero? Si fuera imperativo, igual sería una cosa rarísima, porque sería como, no sé cómo sería en imperativo. Bueno, pero el todo es que tendría la misma estructura del imperativo. Entonces, por eso sí es muy importante aquí el signo. Bezahlen es pagar, Rechnung, cuenta. ¿Cómo estaría construida esta oración? Que es una pregunta. Virna es incorrecta
Es incorrecta la construcción. Exacto, es como la construye John. Porque recordemos que el verbo siempre debe estar en la segunda posición, así sea pregunta. En las preguntas que no tienen las B-frage o esas palabras que nos indican preguntas, pues entonces la pregunta iniciaría con el verbo. En esas preguntas que no necesitan, que no tienen el verbo al principio, entonces el verbo está en la segunda posición. Wer bezahlt die Rechnung? Sehr gut. Genau, exacto. Wer bezahlt, wer bezahlt, y cómo se conjuga, obviamente en la tercera persona. Siempre que decimos quién, estamos refiriéndonos a la tercera persona. Wer bezahlt die Rechnung? Paga la cuenta. Listo. Bueno, la 29. Kosten, costar. Buch, libro. Wie viel, cuánto. Entonces, ¿cómo estaría construida esa pregunta? Wie viel kostet das Buch? Sehr gut. Exacto. Tercera persona del plural, del singular. Wie viel. Ay, perdón, me equivoqué. ¿Dónde está? Sí. Wie viel kostet das Buch? Ustedes dirán, pero ¿cómo así? No, pues que el verbo va en la segunda posición, porque está aquí como la tercera palabra de la oración. ¿Por qué está así? Porque aunque estos sean dos palabras separadas, wie viel, luego, no tienen sentido por separadas. Entonces se toman como si fueran una misma cosa. Wie viel, ¿cuánto? Wie viel. Por eso tienen que estar juntas. Entonces se toma todo esto como una sola cosa, primera posición, kostet en la segunda posición. Y vamos con la última. Bueno, la última, tenemos estas palabras. Rauchen, fumar, Tomás, Tag, día, jeden Tag, cada día, bueno, cigarretes, cigarrillos, y zwei Päckchen, dos paquetes. Bueno, esto en realidad está en diminutivo, entonces es como dos paqueticos. ¿Cómo sería esa oración? Thomas raucht jeden Tag zwei Päckchen Zigaretten. Sehr gut, esa es la estructura. Thomas, raucht, claro, según tercera persona del singular. Thomas raucht jeden Tag zwei Päckchen, zwei Päckchen, me falta el umlaut, zwei Päckchen, dos paqueticos, zwei Päckchen Zigaretten. Sehr gut. Profe, siempre que quiero utilizar el disminutivo con cualquier palabra, le agrego gen al final y ya me queda en disminutivo. Hay dos formas. Una con el gen y otra es con el, ¿cómo es que es? Line. Entonces tenemos la estructura gen y line. Estas dos palabras sirven para hacer el diminutivo. Pero hay algunas palabras que necesitan del gen y otras necesitan del line. Por ejemplo, si yo quiero decir señorita, digo Fräulein. Yo no podía decir Frau Gen. ¿Por qué? La verdad no sé, no hay una regla. Es simplemente hay algunas palabras que son con line y otras son con gen. Pero esas dos son las formas del diminutivo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ahí ya acabamos los ejercicios. No sé la verdad si haya una regla como para saber, estas palabras que terminan en esta letra van con line o estas que van con esta letra terminan en gen. Yo creería que sí, pero la desconozco. Solo sé que hay algunas palabras que van con line y otras con gen para el diminutivo.
De pronto ahí, porque pues, no sé, pero yo veo que ellos casi siempre que una palabra la ponen en femenino, termina como en IN. Entonces de pronto ahí, por eso, aplicaría Por el pues. femenino. Podría ser, pero tengo que averiguar porque la verdad no, pues les diría mentira si digo, es que las femeninas terminan en line y las masculinas terminan en gen, por ejemplo. No sé. Todos que son esas dos las formas del diminutivo en alemán. ¿Alguna otra pregunta? Eine andere Frage? Nein? Gut. Das war alles für heute. Eso fue todo por hoy. Und auf Wiedersehen. Bis Montag, hasta el lunes. Schönes Wochenende. Bonito fin de semana. Les pido eso sí que se salgan para poder dejar de grabar, que al parecer esto sigue grabando si no se salen todos de la sala. Pues eso me dijeron. No estoy seguro, pero